Bien, entrando en zona spoilers y retomando cosas que hablamos la otra vez, porque se nos olvidó, sobre todo a mí, en nuestro pequeño homenaje a Garci, comentar las cosas relevantes que pasaron en el año 1959, porque es muy curioso que las dos películas se estrenan en el 59, pero con mucho tiempo de diferencia. La primera se estrena en el 15 de enero de ese mismo año y la segunda llega el 20 de noviembre del 59. Yo seguramente estoy pensando que se grabaron las dos seguidas, lo más seguro. He intentado buscar información, pero no, más allá de que he estado evitando comerme spoilers para la Claro. tercera, Seguidas pero o en simultáneo también puede ser. puede ser también, sí, sí. Aunque no sé, por tema de maquillaje, peluquería de Kaji, no sé si les interesaba más rodar primero la primera y luego esta. O al contrario, incluso puede ser, porque como él va afeitado, Sí, no lo no lo sé. sé. Igual en la segunda se le nota un poco más delgado. Más allá de los comentarios que hacen Sí. los propios personajes, sí que se nota, hay cosas. Sí, 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 sí. Pero bueno, comentar que en el 59, aparte de eso, cosas importantes que pasan sobre el mundo. Triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro. La, Lamentable. Perdón, por posicionarme, pero se me salió solo. Sí. La Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, el primer artefacto enviado a la Luna. Mueren Frank Lloyd Wright, que es uno de los arquitectos más famosos de la historia, y lo digo porque está relacionado con el cine, porque The Fountainhead, que en castellano es el manantial de King Vidor, la película está basada en parte, primero por la novela, la novela original, pero está basada sobre todo en Frank Lloyd Wright, un arquitecto muy, muy importante. Y también muere Lou Costello, que es el del dúo Abbott y Costello. Eh, y también importante se publica El almuerzo desnudo de William Burroughs, también película muy, muy importante que hará más adelante Cronenberg. Y también quería corregir, porque lo dijimos al final del episodio anterior, y bueno, ahora viendo ya la segunda, hay una reseña que la podemos poner aquí en pantalla, de Letterboxd de la tercera, que eso que habla, que un chico que se ha visto las tres seguidas, y ponía, la primera es La lista de Schindler, la segunda es La chaqueta metálica, como he estado contando de esa, y la tercera, según él, es El aplauso de Ryan junto con El pianista de Polanski. Va a estar Entonces, fuerte. Pero a ver, ver las tres seguidas, o sea, tipo, del tirón, sí, las sí, sí, nueve sí. horas. Hay que tener tiempo y ganas. Hay que haber dormido bien, comido Mm, bien, tener un día sí. totalmente despejado y estar Y bien de ánimos, ¿eh? Porque además yo creo que son películas que necesitan un poco de reposo, creo yo. Por lo menos la primera. Y vamos ya a saco con todo. Bueno, empieza tú, Jesús. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué hace, tal hace- todo? hace rato que mencionabas lo de el maquillaje y todo esto de Ujú, Kaji, por si se grabaron en simultáneo las dos seguidas, es que o sea, me impactó porque hay un plano, creo que es en la segunda parte de la película, que hay un primer plano de su cara y vi ujú. a su personaje en Harakiri. O Ah, bueno, sea, sí. lo vi y fue como tal Claro, cual, claro. la expresión, todo fue como, Sí, o sí. sea, estaba viendo Harakiri otra vez en ese momento. Hay que decir que Harakiri es un año después de la tercera parte. Que es fuerte eso, Sí, lo sí, de sí. Kobayashi. Mm, a ver, yo con esta peli sufrí porque en la segunda parte pasa muy parecido a lo que pasa con la primera. Ujú. Kaji se empieza a hacer cargo, se preocupa por gente que queda a su cargo, como a su Sí. servicio, a su responsabilidad. En la Ujú, primera son los prisioneros chinos, estos prisioneros de guerra, y ujú. ahora es un pelotón, y es como ese lado, no voy a decir paternal, porque en parte podría serlo, pero es esta cosa humanista suya, que ella es como muy evidente, que le dicen, todos sabemos que eres un rojo, todos sabemos que eres un Sí. zurdo, tal, y es como se nota cuando, digamos, qué sé yo, 2 horas de película en la que hay bofetada tras bofetada, es la forma de infligir como disciplina y tal, y él obviamente se Sí, sí, niega a hacer eso con sus reclutas sí. y se nota la diferencia también, esto no es por justificarlo, aunque parezca, Sí, sí, pero sí. no es así, pero El son más principio, sí, indisciplinados. sí. El principio, y además es lo que tú has comentado antes, ¿no? Que decíamos, hay puñetazos que son muy falsos, pero es que el principio parece Bud Spencer y Terrence Hill, ¿no? Estas películas de bofetadas. Sí, porque Pero pero se nota de verdad. Yo estaba pensando y digo, coño, ha es que, cambiado esto. es De que verdad sí, se nota que le meten sí, unas hostias. creo que apretaron ahí un poco, mira, ajusta ahí, pero la volvería a ver
no solamente pues porque me ha gustado toda esta travesía, sino que cuando empiece la segunda parte, para aquí a unos 5 o 10 años que la vuelva a ver la trilogía, poner un contador de verdad de bofetadas, porque es que es Sí. impresionante. Además de que está como en su código militar, ¿no? De que ellos dicen que si haces algo mal es una bofetada, ¿no? O al menos es lo que mis subtítulos ponía, ¿no? Yo creo que no es una cosa, por ejemplo, ahí se menciona varias veces el código penal Ujú, en la película, pues para justificar ciertas cosas o acciones que puedan ser una insubordinación, pero hay una cosa del japonés, y más el japonés militar, o sea, si ya sumas ujú, las dos cosas, em, lo que es el tema del honor y pues al final lo que son el ejército o la milicia es una cosa como de disciplina, todo tiene que ser como muy cuadriculado. Entonces creo que más que justificado desde su punto de vista el hecho de disciplinar a través del dolor y sí, que es sí. muy normal que los superiores abofeteen a sus inferiores o incluso al revés, que pasa en algún momento con el propio Kaji. Sí. Para dar un poco redondear un poco lo que es la segunda película, Kaji va al ejército Ujú, y vemos un poco cómo, por lo que tú dijiste, entramos a la película y él ya lleva rato en el ejército. Entonces vemos un poco de entrada cómo ha sido esa evolución a través de cómo se comporta él con su entorno, con sus compañeros de milicia, con sus superiores y demás. Y luego cómo por un lado hay gente que lo admira y otra gente que lo vapulea, porque a pesar de que lo tratan de zurdo, e incluso hasta término afeminado, que se logra como escabullir por allí en algún momento, se gana el respeto de gente de arriba. ujú, Entonces vemos cómo evoluciona también a nivel militar, ujú. cómo sube. Y luego cómo le toca preparar a esta gente, que él sabe que por muy bien que los trate, lo que sea, tarde o temprano van a ir al frente y Sí. va a haber sangre. Ujú, Entonces, la segunda película es como toda esa preparación de Kaji y luego él preparando a otros ujú. para ir al frente. Sí, yo creo que también, bueno, comparte tema con la primera película, de esto de aunque tengas buenas intenciones, el propio sistema corrupto te impide hacer todo lo bueno que quieras, pero yo creo que también esta película habla, y sobre todo explora todavía más el personaje de Kaji, porque él es un idealista, y cómo el idealismo no se consigue nada con el idealismo, ¿no? No conquistas nada con una ensalada, ¿no? Que decían los Simpsons. Ya, Él tiene que aprender que puede tener muchas buenas razones o muy buenas intenciones, pero realmente, si estás estando en el ejército además, pero es que me da no rabia puedes. aceptar eso. Ya, ya, bueno, A pero. mí me da rabia aceptar eso. Yo también creo que soy un poco idealista en muchas cosas Ujú, y decir como, o sea, darle la razón al entorno de Kaji, no, a ujú, Kaji me da rabia. Más allá de que obviamente es nuestro ujú, protagonista y nos lo ponen como hay que apoyarlo y tal, ujú. y él lo menciona varias veces, nuestros enemigos no son los rusos ni los alemanes y tal, nuestro enemigo es el ejército. Y cuando Sí, dice eso, no habla solamente del ejército japonés, habla en general de la guerra, de los ejércitos y sí. de todo Ujú. porque hay una parte en la segunda parte de la película que él interactúa con uno de sus chicos a cargo, que es el hijo de un mayor. Sí, Y que él, él le reclama como sus actitudes y le dice que es un cobarde. él tiene Y un pensamiento muy más cercano a los militares de la claro, época. que su padre es mayor, me imagino que su familia Ujú. será militares y tal, como más cuadrado también. Y Calle le dice, bueno, ya has terminado de hablar tú porque ahora hablo yo, tú eres un idiota y no es, o sea, no tiene sentido justificar la guerra. Sí, Pero completamente. también entiendo que la visión de Calle en esa época, en ese contexto y todo lo que estaba pasando era más difícil de tragar. O sea, era más fácil agarrar un fusil, irse al frente o seguir las órdenes de alguien de arriba y ya, y no pensar. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir a cosas más concretas. Vamos a la primera parte, porque creo que sí que en este caso sí que están muy diferenciadas. Porque en la primera película, que es algo que ahora viendo esta, no paro de comparar y de coger ideas de ecos que se van creando dentro de la propia trilogía. La primera película sí que está muy centrada y el centro dramático de todo es, pues eso, la mina de hierro, ¿no? Y vienen esto y hay que lidiar con todo eso las dos películas. Esta es un poco más calle en el ejército en diferentes situaciones constantemente. No obstante, en la primera parte, esta de la chaqueta metálica de Kobayashi, por así decirlo, funciona muy bien como empieza sola, como hemos comentado, y ahí ya empezamos con los reclutas, ¿no? Y empieza el personaje clave principal, que es el personaje de Obara, ¿no? Que es esta especie de soldado patoso, pero
interpretado muy, muy diferente a como lo interpreta Vincent D'Onofrio, creo yo, porque es patoso, pero es una persona que ante el miedo, porque al final esto, los militares, aparte de la violencia, utilizan el miedo constantemente, y yo creo que ahí está un poco el paralelismo con el fascismo, ¿no? Van de la mano. Exactamente. Eh, Él lo que hace, se va rompiendo cada vez más y va perdiendo su propia dignidad y se va dando cuenta de que no puede hacer nada en este mundo y cada vez que hace las cosas mal le dicen que eso, que no vales nada. Es Y que es todo eso. no es un quiebre solo físico, es una cosa emocional, psicológica. Y lo que me da más rabia es que no lo aceptan. O sea, Eh, claramente, si no eres capaz de aguantarlo, pues es que eres un cobarde y mereces morir. O sea, Claro. básicamente. Entonces, que la escena. A ver, Ovar, los que están escuchando esta parte habrán Sí. visto la película, espero. Pero cómo termina Obara, Ujú. es un poco como termina Chen. Hay un paralelismo ahí de que ya Sí, no sí. soportan más la carga. Ujú. Y de alguna manera Kaji se siente responsable de esto también. Em, pero aunque la muerte de Chen es súper triste, la muerte de Obara me parece hasta injusta por la forma en cómo está Sí, retratada. sí, sí. Porque él al final muere por patoso. Sí, es muy cruel la secuencia. Yo ya sabía que cuando él está pensativo y está reflexionando, yo decía, por favor, aleja, o Ujú. sea, aleja el arma. Si ya está, o sea, me da rabia solo de pensarlo, es como, buah, qué feo, o sea, es terrible. Pero Sí. la forma en cómo eso afecta a Kaji Ujú. es lo que lo empuja aún más Ujú. a mantener como ese idealismo suyo, Sí. porque justo luego de eso es que le toca interactuar con, no, justo luego de eso no, pero luego de eso le toca interactuar con estos que están a su cargo Ujú. y él mantiene una filosofía Sí. bastante firme. Yo quiero decir también de esta parte, a todo de acuerdo con lo que has dicho tú, y bueno, la secuencia del suicidio, que ahí sí que cambia con respecto a la de Kubrick, que bueno, es que es muy cruel, muy cruel el momento de suicidio. Pero quería decir yo en respecto con la relación de cómo trata los escenarios Kobayashi, porque en la primera, la mayoría del tiempo son las minas, es como este mundo árido en el que no hay espacio para la vida prácticamente, ¿no? Es todo es tierra, todo es roca, es como un espacio frío, pero a la Muy vez hostil. también muy hostil. Y luego están las oficinas, ¿no? De donde está la calle. Y entonces aquí se parece mucho más, estos barracones se parecen más a las oficinas, que son todo muy seguido por líneas, porque además él lo rueda mucho con traveling laterales. No mete mucho la cámara dentro de la acción, a no ser que sea pues eso, una interacción entre Kaji y Obara o algo así, sino que muchas veces lo está mostrando desde fuera y usa mucho las líneas, ¿no? De los barracones. Me hizo mucha gracia que no sé si lo pillé bien, pero me da la impresión que en esos barracones japoneses, los que tenían las literas de arriba eran los de rango más alto, ¿no? Sí, Eso me parecía muy, 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 muy curioso. sí, porque siempre estaban arriba y me pareció curioso también cuando abre la película, que es estas dos filas de bofetadas y tal. Ujú. Luego, que no nos damos cuenta, sino hasta un poco después, hay unos arriba que no se han formado, Sí. porque son superiores, no Ujú. tienen que hacerlo y están como mirando hacia abajo, luego intervienen y tal. Entonces sí es llamativo eso. Sí. Y también lo que mencionas, que la primera parte, porque para mí hubo un contraste, hubo como un punto y aparte, hubo un muy buen rato, no sé yo si una hora 20 incluso, en los que estamos muy en los barracones, muy Ujú. en el campamento. Obviamente esto está en un área rural, pero cuando los mandan a ellos a abrir trincheras, Sí. cortan y ya es como exterior, hay incluso hasta vegetación y tal, Sí. y hubo un contraste como muy marcado que yo, ostras, no me había dado cuenta que había estado todo ese rato como encerrado Claro, claro. y ahora estoy afuera. Exactamente. Eso es lo que quería decir que no he podido acabar. Que, eso, utiliza muchas líneas y es como cuenta mucho el propio espacio de cómo lo que está hablando, ¿no? Del establishment de los militares. Es todo muy cuadriculado, pero a veces es muy estrecho, es muy pequeño, sus pequeños barracones, o sea, los barracones, las pequeñas literas que tienen, es muy estrecho, está todo como muy, muestra los techos también, como están muy apegados dentro de todo, como también en contraste con las minas que eran enormes, ¿no? Inacabables, Sí. acababa todo para allá. Pero sí, totalmente, cuando llegan ahí a hacer las trincheras, incluso esa escena es bonita, incluso que hablan de sus mujeres,
que hablan de lo que quieren hacer cuando Que salgan. están como más tranquilos, están más Exactamente. relajados. A mí inmediatamente en esa parte me llegó un pensamiento de, esto está aquí porque lo que viene es terrible, o La sea, calma antes de la sí, tormenta. sí, es que tal cual. Y justo luego de eso, bueno, a ver, al final está como esta transición de que los empiezan a mover mucho de un lado para otro, de un Ujú. momento que allí dice, a ver, pero ¿qué pasa? O sea, esto de que no saben muy bien a dónde vamos y tal es porque eso le baja la moral a Ujú. los hombres Sí. y es una cosa es que ya están encima, o sea, hay que... Ujú. Obviamente es una cosa también que no quieren admitir, como cuando dicen, no, es que perdimos Okinawa, Sí. pero hay otros que a pesar de eso, o sea, como que aún mantienen como esta cosa del orgullo, la fachada, que es algo que ya hemos dicho, se explora en la primera película, se explora en Harakiri, el mantener como la compostura, el orden, pero al final todo es una fachada y el no aceptar cosas a veces hace que se tomen decisiones bastante malas. Sí, sí, sí. Bueno, todavía nos estamos adelantando mucho, pero bueno, esa escena es muy cortita. Cuando uno de los, creo que son generales o sargentos, que les comentan, tenéis que hacer las trincheras de los tanques, y él dice, no va a dar tiempo, da igual. Y dice, no, no, forma parte del plan. O sea, tenéis que morir todos porque forma parte del plan. Es como, no tiene ningún puto sentido. Es duro y Ujú. sobre todo cuando, bueno, sí, es que estamos hablando ya más de la segunda Sí, sí. parte, pero bueno, yo no tengo problema en ir y venir, pero si tú quieres llevar una cosa un poco Sí, más mejor, o sea, cronológica, yo creo que continuamos con eso porque la película, toda esta parte de la Full Metal Jacket, eh, me mola porque es como, vale, ¿qué pasa después de el que se muere el recluta patoso, ¿no? Es un poco de exploración de qué pasa después que hace el personaje de Kai al respecto. Y está muy, muy bien. Es una cosa que yo creo que se va a ir repitiendo porque creo que es casi como un leitmotiv de toda la trilogía, que es Kaji tiene muy buenas intenciones, tiene su moralidad, tiene sus ideas, encuentra a alguien al que puede ayudar, le intenta ayudar y con todo lo que le ayuda acaba mal esa persona. Es como... pero lo peor es que acaba mal por su propia mano, o Exactamente, sí, sea, sí. y es como, es el peso, o sea, ya, eso yo creo que también habla un poco de los límites, o Ujú. sea, por muy buenas intenciones que tú tengas y por mucho que quieras ayudar a alguien, llegas hasta un punto y de ahí en adelante depende totalmente de la otra persona y ya no puedes Claro. hacer nada. Pues claro, porque el con Novara es lo de van a hacer la caminata esta y él le intenta ayudar todo lo que puede, pero es que sin... Y ahí entra otra vez lo de el miedo, de cómo trabajan con ellos, porque sabe que si Obara se queda ahí tendido, porque se lo han dicho, si se queda tendido lo tienes que dejar ahí. Sabe que si le coge o le lleva rastras o lo que sea, va a haber paliza para los dos. Y que en parte tarda en dejarlo. Sí, también, O también. sea, como que le insiste y tal, pero lo que le hacen después es terrible. O sea, ya no es una cosa física, Ujú. sino ya es como una humillación bastante fuerte. Claro. Pero también me dio rabia con el personaje de Obara, porque pienso yo, obviamente estaba en circunstancias como muy difíciles, Ujú. toda esta caminata y tal. O sea, la forma en cómo lo muestran es que de verdad ya una cosa de que tal vez no podía más. Sí. Pero cómo mm, soportar eso le costó más que soportar esa humillación. ¿Sabes? Como prestarse a esto, siento que hubiese preferido que me abofetearan una hora seguida, que a Kaji lo golpean y lo golpean muy feo y lo dejan muy mal parado un par de veces, sobre todo hacia el final antes de que se vayan al frente y Sí. tal. Y Obara, siento que flaqueó muy rápido de alguna manera. No, Sí, bueno, pero... no justifico Mm. el hecho de que terminara como terminó o todo lo que le hacían, pero sí creo que pudo haberse apoyado más, por ejemplo, en Kaji o en, no sé, en cualquier otro, pero al menos en Kaji, un tema de confianza también, Ujú. porque a Chen le pasó en la primera película algo parecido, tenía estas dudas Ujú. y en parte confiaba en Kaji, pero siempre hubo dudas, o sea, como que nunca hubo plena confianza Ujú. y Kaji tampoco era quien para aportar esa confianza, tampoco es que era un alto mando o lo que fuese, esa duda al final termina siendo muy determinante. Sí, pero bueno, yo creo que es que él, Obara, es... O sea, no tiene mucha resistencia, es una persona quizás más débil de espíritu, por así decirlo. Y no puede aguantar todo el sufrimiento porque es horrible todo lo que le hacen. Es terrible. Eh, Pero me parece, o sea, que dices como termina Obara, mm, luego cuando llega su esposa, que tenemos por bueno, eso contexto es horrible antes, también. que en su casa había conflicto porque su mujer no estaba, se tenía peleas con su madre y pues no coincidían y su madre necesitaba cuidados y su esposa dijo que si tal se iba de la casa. Ujú. Y al final cuando llega la esposa, yo creo que la cosa, al menos por lo que yo pude sentir, ese conflicto doméstico escaló
más en la mente de Obara de lo que tal vez realmente pudo haber sido, porque ella dice: "Uf, me arrepiento de haber escrito esa carta". Y también que cuando ella pide una explicación, porque dice que no es una persona que hubiese llegado a ser, no era capaz de hacer eso, y termina haciéndolo, me dolió mucho que no fuesen capaces de decirle las cosas por las que pasó No, él. claro, no es que fuesen capaces, porque es Calle, además Calle le dice eso, de que quizás también es media culpa tuya, ¿no? Que no lo sé, porque eso es como muy de Japón de la época, yo no estaría de acuerdo con eso realmente, No, yo tampoco. aunque bueno, sí es cierto que si la madre de Obara está mal y necesita a alguien que la cuide y él por desgracia le han llamado a filas, pero bueno, Eso afecta, sí, psicológicamente afecta mucho. claro, no, eso no ayuda. Pero a mí me parece durísimo que le dice Calle, todo eso se lo dice Calle, y Calle le dice Claro, que no puede responderle porque entonces a él también le cae gordo, ¿no? claro. Pero es que es la cosa que él dice, el enemigo es el ejército y esa estructura. Sí, sí. Entonces, la primera película era el Kenteipai, la policía, ahora aquí es Ujú. el ejército. Al final está rodeado. O sea, Sí, por sí. muy idealista que sea, está Bueno, rodeado. yo creo que la primera más que la Kentei también, pero yo creo que es más la industria de la guerra, ¿no? Que es Sí, con sí, esta fábrica de hierro. Y aquí es claramente toda la crítica es al sistema militar de la época japonesa. Y hay una cosa que me encanta mucho, que es esta ironía dramática de que Kaji, aunque sea tan idealista, aunque sea un comunista de todo eso, es que dicen, es que tienes muy buen papel para ser muy buen soldado y te queremos ascender, ¿no? Y como que le dicen eso, como tú sigue ascendiéndolo porque cuando tenga poder, se dará cuenta, ¿no? claro. De todo Pero es que esto. creo que es una doble cara, es una moneda. Ujú. Dos caras, y eso creo que se ve muy bien en Harakiri, con el personaje que interpreta el mismo. Y, y esta, la contraparte suya, la que iba a ejecutar a Chijiwa, que era Sí, el guerrero de esta casa, que era con ujú. el que tenía los valores más asentados, porque Kaji es más humanista y esos valores tan férreos le permiten aguantar cualquier cosa, igual que la contraparte podría ser este otro, que aquí realmente en la condición humana no tenemos un personaje que sea como tal cual eso, Mm. pero es que es lo mismo, o sea, su personaje para ellos, lamentablemente, es humanista o tiene estos valores. Claro. Ya quisieran que fuera simplemente una máquina férrea a sus valores como más tradicionales y más cuadrados, pero al final son como la creencia en esos valores lo que los mantiene firmes. Y bueno, hay que comentar la que para mí es mi escena favorita, que es la de cuando aparece mi chico. Es, Eh, Preciosa. es que justo yo quería hablar de esa parte, pero dime tú por qué te gusta tanto. Yo creo que probablemente por ahora puede que sea mi escena favorita, no lo sé. Pero digo también junto con la anterior. Porque es una escena muy bonita, pero Kobayashi se centra mucho en que no lo sea, en que sea muy, muy triste. Él la rueda como una escena súper melancólica, súper triste. Michiko llega a pie a los barracones, y dejando a todo el mundo atónito, en plan de cómo una de las mujeres de los reclutas, tal, que además se ve también que envía cartas a los superiores y tal, y la dejan pasar una noche con Kaji. Y bueno, la escena me parece rodada perfecta. eh, es como, incluso el inicio, ¿no? Cuando se ven por primera vez, entran y viene el compañero, les da la cena y todo eso, y es como que el personaje de Kaji como que está contento de que ella esté allí, pero a su vez está muy triste porque sabe que es la última vez, Su aura seguramente. es tristeza en ese momento, o sea, nomás la ve, es que me encanta ese primer plano y su mirada y tal, porque obviamente está feliz de verla, pero también está claro que puede ser la última vez que la vea. O sea, es que Ujú. es horrible. O sea, yo lo voy a decir así. A mí me encanta esa escena porque también siento que o sea, me puse en el lugar de Kaji y dije, o sea, prefiero mil veces que me den 3 horas de bofetadas todos los días Mm. que tener como esa duda o casi certeza, que es con lo que abre la trilogía. Sí, sí. Bueno, es que de hecho, o sea, viendo esta escena, que lo digo que me encanta, como que valoro más incluso toda la trama de Michiko de la primera, que quizás se podía hacer un poco larga, quizás o decías, uff, me está pesando mucho, pero es como, joder, es que Michiko es el pilar más fuerte que tiene Kaji y por el que hace todas las cosas que hace realmente. Aparte de sus ideas, sabe que
al final va a volver a casa con mi chico y, joder, se quieren un montón. Sobre todo ella lo interpreta con un amor súper férreo hacia él. Y, y sobre todo, que a mí lo que me encanta es esa escena, pero cuando ya es de noche y ya hace. Es precioso. Ellos parece que acaban de hacer el amor y empiezan a hablar. Y me encanta cómo lo rueda Kobayashi, porque es un plano sostenido de no sé cuántos minutos. Empieza. Y aquí viene con estas cosas, ¿no? De si se mueve la cámara es porque tiene que haber una razón. Y viendo esa escena, cuando entra la escena, es una conversación súper íntima. Pone la cámara, creo que de la primera vez de la película que la pone tan cerca, quizás en la secuencia del suicidio de Obara sí que está ahí, pero como que está muy cerca de los dos y el plano lo mantiene mucho y la cámara se mueve acorde a los movimientos de ellos. Constantemente, él quiere mantener a los dos, las dos caras dentro del plano y está haciendo movimientos siempre, corrigiendo entre él está arriba, ella está abajo, él está a un lado, ella está a otro. Son como movimientos de cámara o incluso encuadres que dices, ¿por qué está haciendo el plano aberrante? ¿Por qué está así? Pero todo porque quiere mantenerlos a los dos, porque sabes que es muy importante ese momento para los dos. Y claro, cuando él le pide a mi chico verla desnuda por última vez, es súper triste y además él mete música Kobayashi, pero no mete música romántica, mete una música súper melancólica. Y ahí es cuando aparece el primer corte porque ya están alejados. Exactamente. Está ella con lágrimas en su rostro y luego lo vemos a él que está como nadado y luego se vuelven a juntar. Exactamente. Yo creo que quiero aclarar algo para la gente que tal vez no tenga en cuenta este tipo de cosas más técnicas, pero en la época no son las cámaras que hay ahora. O sea, en la época hacer ese tipo de cosas era 4000 veces más complicado y era costoso. Sí, sí. O sea, era más dinero. Sí, pero bueno, o sea, toda esa escena me encanta por eso. Y sobre todo es eso, cuando él le pide que haga eso, ella lo entiende prácticamente al instante y quiere hacerlo. Y da la impresión, que yo creo que por el Japón de la época y todo eso, que ellos no se han visto desnudos realmente. Me da la impresión de que él se lo pide, porque de hecho cuando parece que comienza la escena, que han acabado de hacer el amor, no lo hacen con ropa. Ujú. Y como que quizás es una cosa más cultural de ellos. Yo creo que es algo que no es que no lo hayan hecho, sino que tal vez no es algo de todo el tiempo. Porque cuando estaba en la primera película, cuando él la invita a ella a bañarse con él, debe ser como estos momentos más, ¿sabes? Como de que se presten, no es como lo más usual. Igual sí que es verdad que la mujer de la época era un poco más pudorosa, un poco más vergonzosa en ese aspecto, incluso con su pareja. Entonces, ¿por qué le dice déjame verte así por última vez? O sea, que tal vez ya ha pasado antes, pero sí que es verdad que es algo que tal vez no sea como tan común como para llegar a explícitamente Claro. pedírselo, incluso luego de haber intimado Sí. minutos antes. Claro. Sí, tiene sentido. Sí, y sobre todo, otra vez, cómo lo rueda, porque ella se levanta porque él le dice que es precioso. Puedes moverte a la luz a la ventana, a la luz de la luna para que te vea desnuda, por última vez. Y entonces ella se levanta y hace un traveling lateral de seguimiento a ella y luego lo repite otra vez cuando él se acerca a ella y tiene ese plano detalle que también es muy bien que a ella no la muestra Kobayashi, pero sí que hay un plano de la espalda desnuda de ella y cómo él toca, ¿no? Como muy carnal de sintiéndola porque ella le pide Que la abrace, sí. A mí esa escena es muy potente. No solo la escena, que la escena es como la cúspide de todo de toda esa... Uy, se me acaba de ir la palabra. de la De escena toda esa secuencia. sí, secuencia, sí. Porque, claro, lo que tú dices, cuando llega Kaji, cuando llega este amigo y les da la comida y tal, luego pasamos a los otros que están en los barracones diciendo como que este quién es, tan afortunado, quién se cree, bla, bla, bla. Todo eso es para que cuando ellos se despidan, es que no hay un abrazo, no hay un beso, Claro. no hay un te amo, es como que justo antes él está haciendo un entrenamiento como de combate Sí. así cuerpo a cuerpo, antes de que ella se vaya, él se tenga que ir también. Es que a mí me Sí. destroza completamente. Claro, que además eso va después, que ellos hablan, ¿nos despedimos o no nos despedimos? Porque claro, ella se tiene que ir como al alba, Despedirse es ¿no? aceptar. Claro. Y es como, porque ellos saben que él se va a la guerra y se puede morir perfectamente, sin ningún problema. Entonces, este momento... Entonces, este momento de que luego, que esto entra dentro de todo este arco de esta primera parte, de que él le hacen la vida imposible porque es un comunista y le hacen sufrir un montón y todo es mucho más duro para él. Y como por eso
no se pueden despedir bien y ellos acaban decidiendo que mejor no despedirse, ¿no? Que me hace un poco de gracia lo del tema de comunista. O no. Claro, hay personas que obviamente se adhieren a esos valores, pero yo acá allí simplemente es una persona. Sí, Y bueno, yo quiero que las personas las traten como personas. Obviamente, por contexto y por época, eso tiene que ir de la mano con que lo vean así, pero también va de la mano con que él también tome otras acciones que tal vez no sean tan humanistas, si se quiere decir, pero que forman parte de este pensamiento. Pero bueno, me estoy yendo por otros lados. El sí, sí, tema sí. con mi chico a mí me destrozó. Y cuando Kaji se va, que la última vez que ella lo ve Ujú. es perdiéndose detrás de un barracón, Sí. me hizo recordar, ¿tuviste Better Call Saul? No, no lo he visto. Bueno, es que hay una... Es que esto es prácticamente el final de la Ujú, serie. ujú. Pues no hagas mucho No, spoiler. no, Sí. pero creo que es la última escena de la serie, que alguien ve por última vez a un personaje Ajá. y me recordó tal cual a eso porque es como muy doloroso porque dice, ¿se volverán a ver? O sea, después de esto hay algo. Y es como, uf, o sea, Claro, claro. Bueno, es que cabe decir que no. Mi chico deja de salir en toda la película, no se sí. sabe nada más. Bueno, sabemos por cartas, Mm. porque en la segunda parte, Sí. este es el reencuentro más esperado por todo. Por todos los fans de la condición Sí, humana. que seremos 3 o 4. Bueno, no, pero molaría ir a verla alguna vez en Japón. Buah, eso La estaría chulo, pero. estaría, sí. Pasa que los subtítulos no van a estar en Pero ya inglés. la hemos visto, entonces ya sabemos de que, al menos bueno, no sé, estaría guay. Em, Mi chico le escribe cartas a este amigo de Ujú, Kaji que lo vemos en la primera película muy al principio, que se va al ujú. frente y ya tiene, creo que lo mencionan, 3 años ya Sí. allí. Y mi chico le escribe cartas a él. Ujú. Pero ahí ya, yo no, aquí no voy a defender a Kaji, No, yo también. porque Bueno, es ahí se que. pasa un poco de rata, Sí. porque mi chico le escribe fielmente una carta a la semana, que se lo dice a nosotros, qué afortunado eres, tu esposa te escribe todas las Ujú. semanas, qué tipo de mujer eres, una buena esposa, no sé qué tal. Y luego se me olvidó su apellido, su amigo, que ya tiene un rango superior, Yo no me es acuerdo, lo subteniente, busco. le dice, era Kabugaya Ah, te lo busco, o te lo busco. Yubaga o algo así. Bueno, que por qué no le escribe a mi chico, que le dice que tiene rato que no le escribe tan frecuentemente, y yo ahí me sentí muy mal. Pero no lo voy a justificar, pero entiendo a Kaji porque cuando estaban en las minas era un poco igual. Por estar tan centrado en la gente, en su entorno, en lo que está pasando, en su ideal, en su cosa, descuida otros aspectos de su vida que son importantes. Tú Ujú, dijiste, mi chico es un pilar para él ujú. Es y lo Kageyama, descuida. por cierto. Kagiyama Sí, lo descuida completamente y eso a mí no me sí. gustó. No, bueno, yo es que eso es uno de los problemas que veo, pero no viene por eso, viene por una escena anterior. Pero vamos a acabar ya la primera parte de la Full Metal Jacket, que es siguiendo con toda esta subtrama de los comunistas o no, él conoce a otro comunista ahí dentro, que no recuerdo el nombre, Shinjo o Ah, así, Shinjo. Shinjo, y no paran de hablar de eso, de nos fugamos, no nos fugamos. De hecho, él con mi chico habla de si me fugara, ¿qué harías tú? Uf, cuando él se lo sugiere a ella, a mí me Mm, destroza muchísimo. Claro, y no hemos terminado esa parte porque la relación de ellos es muy importante, porque todo el mundo alrededor conoce sus inclinaciones, ujú. y sus ideales y tal, y les tienen el ojo encima todo el Sí, rato y hacen que intenten compartir el menos tiempo posible juntos. Y cuando Kaji le sugiere a Michiko como la posibilidad de fugarse, ujú, pero ¿cómo le vas a decir eso? O sea, para mí, yo lo entiendo, ujú. porque son dudas que él tiene por dentro también, pero uff, a mí me destrozó. Ya, bueno, yo creo que también no lo tiene claro y yo creo que esa es la razón más importante por la cual no lo hace, que es que tiene a mi chico. Por eso decía yo que es el pilar más grande que tiene allí durante las tres películas. La cuestión es que es eso, ¿no? El Shinjo, bueno, no recuerdo. Si era Shinjo. Shinjo, le envían a una misión, ¿no? Y bueno, ocurre otra escena horrible en la que otro oficial mata a un pueblerino porque le da la gana. Chino, Sí, además. chino. O sea, es que, Pues uf, está en la frontera. sí, sí, Ujú. Además hay otra escena preciosa en la que hablan ellos dos, Shinjo y Kaji, que empieza a hablar eso de la tierra prometida, porque claro, como él es, yo creo que él sí que es más comunista de partido, sí. de tal, y piensa que ir a China es... Militante. Sí, exactamente.
que ir a China es la tierra prometida, lo habla así. Y bueno, después de esta escena súper horrible en la que ocurre ese asesinato y le cargan la culpa a él después y se da cuenta de que está contra las cuerdas, Porque lo acusan no de la muerte, sino de no haber desobedecer. detenido a este antes de que huyera y por lo tanto terminase muerto. Exactamente. Que me parece peor todavía. Sí, sí, sí. Y después ocurre otra de esas escenas más bonitas, creo yo, porque yo creo que ahí en el cine quedan muy bien muchas cosas. Los trenes en movimiento quedan súper bien. Las carreras, todo eso. El cine es el arte de capturar el tiempo, el de capturar el movimiento. Pero hay una cosa que queda súper bien también, que es cuando queman campo. En las Días del cielo de Terrence Malick tiene yo creo que sea la escena más famosa de un campo quemándose. Pero este momento también en el que de repente se quema el campo, no sé si por represalia de los campesinos, por lo que han hecho o lo que sea, y entonces Shinjo ve su oportunidad. Son todas estas secuencias de él corriendo. Y entonces aparece un personaje que no lo habíamos comentado antes, que sería lo que sería el paralelismo de el general o el sargento que se porta mal El hijo de puta, con los zapatos. básicamente. Yoshida, creo que es. Sí, Que se Yoshiro, llama. Yoshida, no me acuerdo. Entonces, se dan cuenta de que Shinjo está escapando. Y entonces, Yoshida va por él y Kaji lo ve y se da cuenta de que si va por él es que le va a matar. Claro, pero también me parece muy fuerte la posición de Kaji en ese momento, cuando se da cuenta y empieza a correr, porque ahora pienso en la perspectiva que tienen los otros. Claro. También quiere huir con Shinjo Ujú. o quiere detenerlo. Exactamente. Y era un poco de ambas. O sea, Y yo creo que ahí está lo potente de ese momento. Y además, visualmente también está es que mola mucho. Y además, luego, porque lo han comentado, después del campo hay un pantano. Y entonces ahí entra y el toda. pantano es peligroso, además, que lo aclara. Exactamente. Sí, sí, sí. Y me recordó a Comanche, la escena del pantano, Sí. que es terrible. Y aquí me encanta porque toda la forma en la que está rodado es brutal porque hay un momento en el que no se distingue realmente quién es quién, porque Ujú, estamos muy lejos y entre el humo luego se empieza a notarse esa transición entre el ujú. pasto, allá Sí. pantano, un poco de charcos tal, y luego ya es una cosa Ujú. impasable. Y este momento, cuando se ve que Shinjo o sea, sale de cámara, Sí. vienen estos dos un poco más acá, y es Kanji quien empuja a Yoshida, Sí. caen los dos al agua, y Kanji logra salir y como una especie de súplica Ujú. le dice a Shinjo que corra. Sí, Y es exactamente. como, uff, o sea, eso, que le diga que corra, Sí, él sí. estando ahí en medio de esto y el otro hagándose atrás, me parece increíble. Claro. Y bueno, toda la situación acaba con. Allí quiere convencer al otro sargento, es que no recuerdo el rango realmente que tiene, pero bueno, a Yoshiro, que testifique de que de verdad por su culpa Obara se había suicidado. Y cuando parece que sí, el otro no quiere, vuelven a caer abajo, todo eso, y entonces ocurre una elipsis. Y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas con la película, porque todo ese fragmento es que me estaba encantando. O sea, todo eso me parece muy bien, sigue en la línea de la segunda parte, y entonces venimos a otra elipsis. Ha pasado, no sé, creo que son 2 semanas que cuentan, y Kaji se encuentra en un hospital militar. Ya han comentado que Yoshiro no se ha recuperado las heridas y sí que ha muerto. Él sí que ha sobrevivido. Y habla con una enfermera. Aquí, aquí ya yo estaba flipando porque digo, bueno, está en el hospital, vamos a bajar un poco Claro, las cosas, vamos a calmarnos. claro. No, llega la jefa de las enfermeras a luego bofetadas a todo el mundo y Sí, yo sí, digo, ¿qué sí. está pasando aquí? Esa escena es brutal. Esa señora, yo estaba flipando, pero. O sea, es que salen de Guatemala a Guatepeor. Literal. Es que hasta el hospital militar es horrible. Pero es que, y sobre todo porque cuando Kaji despierta, lo primero que ve esta enfermera, Ujú, que es muy joven, bastante atractiva y tal, y la interacción que tiene con ella es como muy dulce, como muy ujú, simpática. Y tú dices, bueno, ¿sabes? Como ujú. que como ella sí primero te da un poco de, mira, aquí, ¿sabes? Está un poco de calma. No. Ya. Bueno, la cuestión es que todo este. A mí lo que me sucede es que todo este fragmento. Primero, no sé realmente si es un payoff para la tercera parte, si los personajes que aparecen aquí van a volver a salir, que no lo Yo sé. espero que no. Claro. Porque este Sobre es el todo, segundo momento rata de Kaji. claro, es que eso sobre todo es lo que me da mucha rabia, porque después de toda esta secuencia con mi chico súper preciosa y tal, de repente parece que hay como un medio romance con la enfermera. A ver, yo no diría que un medio romance. Esto se llama la condición humana. Ya, Y yo pero. creo que muchas veces en la vida puede ser inevitable. A ver, el contexto en el que está también es una mierda. Ujú. Yo no creo que hubiese nunca, y no es por justificar a Calle, acabo de decir que es una rata, pero yo creo que nunca hubo una intención de ningún lado como el hecho de nada. Simplemente creo que era alguien con quien podía hablar, ¿sabes? No lo Y al final, sé.
¿con quién más podía hablar él? Bueno, Con Shinjo en su momento, sí. pero los mantenían separados. Ujú. Es Pero es que que luego se encuentra aquí poco más. con otro comunista, que es como que lleva más tiempo en el hospital militar, se llama Tange o algo así. Y también es como una relación rara porque se encuentran, pero es súper breve ese encuentro. Yo creo que tal vez eso en el libro era un poco más largo. Puede ser, Yo creo puede que lo ser. han recortado un poco. Pero yo digo que si van a meter esta secuencia, son personajes muy, muy pequeñitos y que pasa cosas muy, muy pequeñitas. Aparte de que venimos de casi como un anticlímax, ¿no? De repente estamos con la secuencia del fuego del pantano, de no sé qué, y de repente estamos en el hospital, todo se ha acabado y de repente nuevos personajes. Pero esos personajes no se dibujan en ningún momento. Se acaba todo súper rápido. Tiene esta secuencia que es lo que, cuando él está limpiando las cosas, que le dice, me alegro que estés aquí, le dice la enfermera o algo así, y hay como que parece que eso que le gusta. O sea, pero parece algo romántico. Claro, no, no, totalmente. Tiene toda la intención de ser algo romántico. Pero yo siento que al final están claros de por circunstancias, por cosas, por cada uno, simplemente como que están un poco conformes con simplemente hablar o compartir o lo que Sí. sea. La cuestión es que, y además no acaba la primera parte todavía, sino que acaba todo este pequeño fragmentito Ujú. y le vuelven a llamar a filas, ¿no? Con un pelotón. Y ahí acaba la primera parte y además él se despide de la enfermera. Pues de repente a mí como que todo estaba siendo muy, la narrativa era muy concreta, todo era en un lugar y tal. Y llegamos a este pequeño fragmento de eso, de hospital militar, que no sé si me sobra un poco. No entiendo, hay nuevos personajes. Hay una cosa de eso de Kaji, es como, no entiendo por qué su personaje querría estar con ella. Sí, quizás es por lo que tú dices, de que pues, es la única enfermera que la trata bien Pero es que yo de no creo que todos, pero sea no una sé. cosa de que Calle quisiera estar con ella. Yo creo que simplemente en este entorno, en ese contexto, era alguien con quien podía hablar una charla Pero es que, común y pero es que yo corriente creo de que cualquier para eso cosa. estaba el otro militar que se encuentra. Es que casualmente es eso, es un militar y van a hablar de cosas de militares, del ejército, de esto. Kaji, Shinji igual, a pesar de que hablaban Mm, de la Tierra Prometida, una cosa un poco más profunda, igual todo era un contexto mm, militar. Aquí ella le preguntaba, ¿le estás escribiendo una carta a tu esposa? ¿Qué tipo de persona mm, es? ¿Sabes? Como una cosa un poco más personal, no tiene nada que ver con sí, el ejército, creo yo. Pero yo creo que si me toca adivinar, todo este fragmento, a ver, obviamente era necesario porque la forma como termina Calle en el pantano, pues mm, tenía que ir al hospital, lo que sea. Pero creo que esto era es por dos cosas. Una puede ser lo que tú dijiste antes, que tenga relevancia en la tercera parte, o que era por cumplir un check de algo del libro que tal puede vez ser. no podían saltarse por, Mm, qué sé yo, temas con el autor o lo que sea, es parte de mm, la historia que hay que hacerlo. sí, no Que lo sé. puede ser también. A mí ahí de repente se me empezó a bajar mucho la película, pero después comienza la segunda parte y Otra vez aparece va para arriba. Kageyama, aparece el colega de Kaji, que además, bueno, es que además me encanta cómo lo presenta. Es que y tiene mucho carisma él Sí, sí, también. sí. Porque además lo presenta en plano general, aparece. Y yo no estaba seguro de que fuera él. Y aparece todo el mundo, dice, ¿quién? ¿Está aquí Kaji? Entonces se ven. Ay, es brutal. Y dice, me alegra que estés vivo. ¿Sabes? Me recuerda mucho, ¿sabes? A la escena. ¿Es en The Force Awakens o es en The Last Jedi? Que Es que bueno, yo, bueno, aquí un poco aclaratoria a nuestro público, tal vez algunos me caigan encima, es que no soy muy fan de Star Wars. no pasa nada. el. Creo que es en The Force Awakens o en The Last Jedi, que hay un momento de Poe Dameron y Finn, que también, que es como un reencuentro de ellos, que hay como mucho bromance entre ellos. Y tiene ahí como una química muy fuerte y es muy parecido también. De repente dos amigos se encuentran y es como, ¡guau! Nos vamos a Claro. proteger, ¿no? Es que no hay nada tampoco que tú dijiste cosas que no fallan en el cine. Un reencuentro así esperado es un poco. Claro, claro. Cuando se abusa un poco del fanservice, no, pero hay cosas que uno dice, esto desde que se separan en la primera película estábamos esperando que en algún momento se encontraran. Exactamente. Y yo creo que el encuentro vale mucho la pena. Y claro, lo bueno, y que ya volvemos a otro núcleo dramático, es que él es sargento, creo, o es capitán Él de es la menos. subteniente. Subteniente, exactamente. Y él está al cargo de todos los barracones. Y pues bueno, pues utiliza. Y aquí lo que pasa, que yo también tengo un poco problema, es que se repiten todas las cosas de la primera película y Exacto. también de lo que sería el tercer libro, de lo que hemos visto antes, ¿no? Como de repente se me hace un poco repetitivo toda la narrativa. Es en plan, vale, Kaji ahora se tiene que hacer cargo de los reclutas nuevos, de enseñarles, de todo eso, y él quiere tratarlos bien, pero entonces el sistema no le deja, tiene en contra a los veteranos y todo eso. Entonces, se está bien porque o sea, no hay nada mal realmente, pero lo siento un poco repetitivo dentro de todo lo que estamos Sí, sí. hablando. Aquí la única diferencia es que Kaji lleva más golpiza
Exactamente. Pero mucho, ¿eh? De lejos creo que en este momento de la historia, de las dos películas que hemos visto hasta ahora, que más dolor y daño físico ha llevado. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y Pero además, sí que él sufre más palizas en este momento. sí, y que además que lo que yo dije más temprano en el episodio, sus militares a cargo son más ineptos. O sea, Sí. fallan más. O sea, la película se toma un buen rato en mostrar como secuencias donde ellos Ujú. fallan, otros los ofetean y que él incluso pide o exige que no se use la violencia o el criterio personal para violentar a otro Ujú. militar, que él le dice, mira, es que no puedo hacer Claro, eso. O claro. sea, así es como se manejan las cosas Exactamente. aquí. Mm. Y al final, lamentablemente, las cosas terminan como terminan. Claro, exactamente. Se vuelve a repetir todo el ciclo. Pero yo de todas las cosas, por eso digo que me parece otra vez eso, el leitmotiv de la obra, de la condición humana, de eso, de Kaji intenta ayudar y todo lo que hace para ayudar se le acaba yendo en su contra. Y bueno, aparece el personaje de Naruto que está muy, muy interesante. Y hay una cosa que me molestó, es que claro, coño, el personaje de Naruto es súper interesante. De repente, él no se quiere doblegar y, en plan, me voy a pegar con todos y se va a los jefes, ¿no? Se va a los jefes de tal y y va a decir que sois unos borrachos y se empieza a Es un pegar. Sí, momentazo sí, sí. Ese momento es muy, muy bueno y Naruto me parece muy, muy, muy buen que personaje. lo encierran, creo que por 3 días. Exactamente. Y es como, joder, cómo mola, vamos a ver a Naruto y a Kaji en acción en el ejército. No. Naruto se Bueno, queda por no, pero recorrido. bueno, también es que hay cosas con estos personajes, bueno, secundarios, Naruto, bueno, Kageyama también, ¿es que se llama? Sí, Kageyama el amigo. Kageyama, que bueno, se pasa un poco más adelante, pero es como le piden a Kaji, él tiene 32, no, 36 reclutas a su mando, Sí. de los cuales tiene que ir él y 28 más a cavar trincheras y esto más al frente, más en el frente. Ujú. Lo siguiente que sabemos de ellos Es que nada. Es que ya está. Al igual que Kageyama, también hay un momento en el que dice, no, no, murieron todos en un ataque, ¿no? es que eso a mí Es me un parece poco. Claro, Yo sí. lo entiendo porque es así la guerra, no nos iban a mostrar cómo iba a morir Kageyama porque nos interesa es Kaji, pero al final no, siento que es parte de eso, de lo que trata de hablar la película, el problema, la condición humana, el contexto bélico y tal, es como, Ujú. mira, se te va gente y ya está, o Sí, sea, sí, o sea, yo lo puedo entender dentro de que, y eso lo vamos a hablar cuando yo creo que vuelve a repuntar la película, que es cuando ya empieza la primera escena bélica de verdad de acción de la película, y cómo lo muestra Kobayashi en eso, que también hablábamos en Benimira, de eliminar todo heroísmo bélico de película, de eso, de uy, nos están masacrando y de repente alguien hace como un acto superheroico, valiente de tal, pero me da pena. O sea, me da un poco de pena de que te digan, no, está muerto. Pero la manera, en plan de, no, no, ya está, olvídate. o sea, Porque es tampoco, triste para nosotros como espectadores, pero también creo que es muy real. pero es que además como te lo muestra, porque luego hay otra escena muy rara en la que van como un grupito de soldados y llega como un capitán y están como repartiendo provisiones y dice, ¿quién está al mando? Nadie está al mando. No sé qué tal. Esa secuencia es muy rara. Esa secuencia, yo la entendí, era que la gente que estaba arriba, la que Ujú. controla estas cosas, pues lo sacaron del servidor ya. Claro. Y estos están aquí como intentando gestionar, pero ya se la suda todo. Como Claro, que ya han tenido algún enfrentamiento, tal, están como que, mira, ya estoy harto, aquí hay comida, no sé qué tal. Y pero llega este que aún tiene como esta visión de que hay que mantener la estructura. sí. Y yo creo que eso es muy común que pase, que si se Ujú. pierden los mandos y quedan solamente Ujú. los rasos y tal, dicen pues, que al final es Claro, que... pero digo como que hay una cosa narrativa de que obviamente el pilar de todo es Kaji. Y hay muchas pequeñas secuencias de otros puntos de vista, pues Kageyama tiene una de que le hablan y él dice, vale, entonces vamos a morir todos aquí, ¿no? Que él se da cuenta de que eso, de que el ejército está muriendo porque hablan de la batalla de Okinawa y todo eso, pero es como que esa escena está muy aislada de cualquier punto de vista. Sí, sí. Es como, necesitamos dar información y lo vamos a decir así. Y esto es como que, joder, pues me hubiera gustado. A lo mejor es que en el libro no está, pero que Kaji supiera que Kageyama está muerto. O a lo mejor es que en la tercera parte aparece Kageyama como algo, como un Se, prisionero de guerra se o hizo el algo. muerto, qué sé yo, cosas. Pero sí, Claro, esa escena la están intentando justificar un poco, pero sí es verdad que se siente muy, aislada de sí, es todo. como puesta Ujú. ahí, que realmente si la quitaran no pasaría Claro. absolutamente nada. Y es una cosa que me pasa también con esta parte de la película,
que se nota que está muy cortada. Hay muchas cosas que van muy rápido. O muy Censura. puede ser. No, o hay secuencias que van muy, muy rápido. No sé si quería hacerla un poco más corta. Entonces, no sé, cosas de montaje. Sí, a ver, lo que hablamos del final de la primera parte, está en el hospital militar y tal, Ujú, puede ser un poco eso. O sea, puede ser un poco de vamos a extendernos mucho aquí ujú. y que hubiese sido positivo para la película, creo Sí, yo. Pero aquí, no sé si ya entramos en terreno de granadas, sí. tanques. Sí, sí, sí. Es que es Abre, terrible ábrela toda tú. esa espera. O Ujú. sea, hay un preámbulo bastante largo, como que ya tienen las trincheras, ya les dicen, Y empiezan a dar bueno, vueltas. están abriendo las trincheras y hay un llamado. Se ven Ujú, incluso dos caballos al fondo, llegan como ujú, gente de más alto rango, tal, los forman a todos y les dicen, los rusos ya están aquí. O sea, se pueden ver, si se asoman, los ven ujú. prácticamente. Así que todos a sus puestos, que se nos vienen encima. Y es una espera de que eso se los dicen. Está de día, se los muestra a ellos de noche, está cada uno en su hueco, hablando. Y hasta que no vuelve a ver luz del día es que ya no empieza realmente. O sea, fue prácticamente toda una noche y madrugada de Sí, espera. ujú, Que eso para mí debe ser terrible. O sea, es una sí, cosa más espeluznante que deben haber. claro. Y Y además cuando. hay, perdona que te corte, hay una frase que dice ahí cuando están esperando, allí que dice, morir aquí es morir como un perro. Sí, porque es que Kaji quiere que vivan. Dice, Ujú, estamos aquí y nuestra intención no es vencer al otro, es sobrevivir aquí. exactamente. Porque es que aparte ellos tienen unos rifles que aparte se les acaban las balas muy rápido y los otros tienen, ¿cuánto eran? Como 8 o 10 tanques. Porque además, esa escena también mola mucho, que, bueno, que está Elidida, pero que le dicen, tienes que irte como explorador para ver cuántos son. Y entonces, como él lo está haciendo todo a su manera, de eso de tratar bien a los reclutas porque saben que van a estar junto a él y todo eso, va a explorar y solo explora él, no explora a los demás porque no están adiestrados en eso. Entonces, él dice, hemos visto a 15 tanques. Y dicen, no vale tu información porque no lo has hecho como nosotros decimos que hay que hacer las cosas. Entonces, no sabemos cuántos hay. Y es como, Y, ya, y ¿qué, son qué un sentido montón de tiene? tanques que justo Sí. cuando llegan, viene primero un hombre, es que es el Ujú, mismo plano, y ujú. vemos primero el hombre pequeñín, o sea, Sí, una sí, figura súper pequeña que se acerca y dice, es que están aquí ya, o sea, sí, están sí. aquí encima. Cómo está rodado eso, está Y unos momentos brutal. después es que se ven literalmente apareciendo los tanques en el horizonte, es la que o sea, Sí, sí. esto es macabro. Y Pero es que luego, ese plano es increíble. Cuando aparecen todos como cabecitas que van ahí, es que da brutal. miedo, o sea, da mucho miedo. Y ya luego una de las curiosidades es que obviamente no tenían tanques rusos, eran tanques estadounidenses Ah, por eso le ponen con las cositas. camuflaje y tal, Claro. sí. Y ahí es cuando empieza, vamos, todo el que haya visto una película bélica sabe que hay cosas que contar obviamente, pero eso Ujú. es bombas por aquí, bombas por Claro. allá, cañonazos de los Hombre, y tanques. además yo creo que no hay que saber mucho de estrategia bélica para saber que los que son ellos y los 15 tanques más soldados van a acabar masacrados. Sí, sí. Aquí es una cosa de, vamos viendo cómo van cayendo casi que uno, de ambos Exactamente. bandos, ¿eh? Porque al Claro, final Kaji pues ha sido muy admirado desde el principio de la película porque ujú, tiene buen ojo para disparar y tal, y él quieras o no se está ujú, bajando unos cuantos, claro. pero a él le interesa es que los demás sobrevivan y todo el rato está como que mantengan esa filosofía porque Sí, ya llega la noche, como que ya los tanques han pasado y tal, y él quiere saber si hay gente más, hay más gente viva y pues hay unos cuantos, sí, sí. pero Pero muy pocos. Quedan veteranos. Queda este, que yo al final no sé si sigue vivo, que es el hijo del mayor. Yo creo que sigue vivo. No, yo creo no se que ve en ningún momento que muera. la última vez que lo vemos es cuando Kaji le dice, te voy a tratar la herida, que es que le echa Sí. pólvora, se la quema para O sea cauterizarla y que, ya ahí corta. claro, entonces como que yo creo que sigue vivo. O Yo sea, puede también ser que creo que lo sí, podamos ver en la tercera parte. pero me gusta una parte, o me gusta, todo esto es horrible, pero bueno, hay una parte en la que ya están los tanques encima, Ujú. ellos están intentando un poco como, que incluso se oculta El Kaji plano y ese muy chico, bueno. que les Ujú, pasa el tanque por encima de la ujú. trinchera y pues afortunadamente no les pasa nada, pero cuando van a informar a este otro, uno que él era el líder del escuadrón de... Artillería. ¿Los veteranos o dices el que tiene la katana? El que tenía la katana, Ujú. que creo que porque esa escena la corta muy rápido, pero creo que hizo Harakiri, porque tenía la espada clavada. No lo sé. Es que corta muy rápido y yo no Ujú. quise devolverla, pero quiero buscarla otra vez, Ujú, porque cuando lo vemos otra vez, a esa altura era muy difícil que les hubiesen disparado, o ujú. sea, muy mala suerte también, Sí.
Pero el hecho de ver la katana así, a mí es que corta muy rápido. Me recordó un poco a Kiyoshi Kurosawa en Cure, que hay como cosas que las muestra como 2 segundos y Sí. ya. Esto fue como muy así, lo cortó muy rápido. Yo creo recordar que además él dice Banzai, que cuando dicen Banzai es como que hacen la carga de esta de Pero suicida. ese fue uno que vimos que como que ya estaba y se dispara, que vemos que se dispara y cae, Ujú. pero lo hizo con el arma. Pero Sí. este otro, porque el que dice Banzai lo muestran después Ajá. y este lo muestran antes Pero y bueno, está la katana así. sí, Yo no sé, me gustaría volver a ver claro. esa parte. No sé, pero que dice Banzai, dice Banzai y le tiran un bombazo, ¿no? Al Bueno, momento. hay uno que le dicen porque le hacen falta balas. Dicen, no, yo tengo tal, no, yo voy, tranquilo, no me va a pasar nada. Sale Sí, una bomba esta de tanque y claro. el próximo corte, un brazo Exactamente. ya. Sí. Bueno, hay una toma que me pareció horrible, que es, vemos a un cuerpo en el suelo y un tanque le pasa por encima, le aplasta la mitad del Sí, cuerpo. Es sí. como, Sí, sí, madre es mía, o horrible, es horrible. sea, Sí, sí. Yo creo que está, o sea, la forma en la que lo rueda muy buena y eso es muy impresionante, sobre todo, bueno, saber que es todo real, que son 15 tanques reales y que están disparando ahí bombas reales. Em, Me encanta eso, lo que hablábamos antes, es que no hay heroísmo, es que cada vez que sale alguien del agujero, va a morir. sí, sí. ¿Sabes? Bueno, cuando ya es de noche, es que me gusta porque hay un señor mayor que Ese es. usa gafas, que él obviamente está como tiene miedo, pero él está ahí disparando tal. Y hay un corte en la noche, no sé si es uno de los primeros que vemos que ha sobrevivido, pero él está así con el arma y creo que se le nota en la cara que no puede creer que siga vivo. Sí, sí, Está así como que sigo aquí, ¿sabes? claro. Eso me parece muy Sí, sí. potente en la forma en cómo lo muestra Mm, Kobayashi. sí, sí. Pero es que es increíble porque cada cosa que hacen, muere uno. O sea, es como que hay cero heroísmo. O sea, cualquier persona que dice, en una película de Hollywood, uno sale del agujero con la granada, que tiran varias granadas, y entonces explota el tanque. Pero en este caso no, si eso explota el tanque, pero enseguida lo matan. Sí, Es que sí. da igual, no hay esperanza de ningún tipo. Y entonces Es llegamos terrible. al clímax de la segunda película, que es el momento de uno de los veteranos, cuando estamos aquí, que ha pasado, están dando los tiros de gracia, los rusos, y, y uno de los veteranos, están todos súper nerviosos, saben que yo creo que la filosofía del ejército militar, o sea, que el ejército japonés, en ese momento es, si vienen, matarlos a todos los que sean y que te maten, pero matas a cualquiera. Y Kaji no quiere eso, Kaji quiere que sobrevivan Claro. todos. Y entonces uno se vuelve totalmente loco. Que es horrible, o sea, la forma Exactamente. como lo muestra. Que casi les ataca a ellos, de hecho, Sí, es como sí. que se piensa que ellos Saca un son cuchillo y rusos. les empieza como a intentar pegar. Y aparte que, claro, esos quieren estar súper callados. Y se empieza a dar unos gritos, Ujú. obviamente van a caer los rusos encima en cualquier momento. Exactamente. Y entonces, Kaji, por desgracia, por las circunstancias, lo único que puede hacer para que no mueran los demás es matar a Que este hombre. yo no entiendo muy bien cómo lo hizo, Yo creo que le porque estrangula. Es un poco raro porque le empieza a salir como un montón que de eso es espuma. o por rabia o envenenamiento. A mí lo que siento que pudo haber pasado, lo que pensé en un principio, aunque tampoco tiene mucho sentido, es porque él intenta tapar la boca Mm. y que él tuviese, qué sé Un yo, cianuro. pólvora o Sí. qué sé yo, algo que lo pudiese matar sin las Ujú. manos, qué sé yo. Pero es que yo Porque creo no, que por lo que son los japoneses, no creo que tenga sentido. O sea, por un ruso, por ejemplo, yo le veo sentido que se tomen algo y que se mueran. Pero sí, los japoneses, como eran ellos en la claro, Segunda no, Guerra no. Mundial, no tiene sentido. Entonces, la muerte de este que se volvió loco me pareció un poco rara. Creo que tampoco importa realmente mucho, más allá A de ver, que importa, aquí sí termina un cliffhanger. claro, importa dentro de que es el clímax de toda la película y que es un clímax y un punto muy importante en el arco de él. Y sí, a mí también me fue un poco raro, porque también está como un poco rápido montado y tal, pero bueno, lo importante, y es lo que él dice, ¿no? De que se da cuenta de que la ha matado, va a hacer todo eso y empieza a decir eso que Que es se ha un convertido en asesino. un asesino, en un monstruo, empieza a preguntar si alguien sigue vivo y de repente en la oscuridad del casi el amanecer, creo yo, que es tal, Sí. pero como que sale un poquito el sol. Y da mucho miedo ya porque sabemos que los rusos están por allí, están Sí, tal, y que Kaji está empezando a hacer lo que estaba impidiendo que hiciera el otro. También es claro. una cosa de la tercera oír de que Kaji se volvió loco. Veremos. Habrá que descubrirlo. Pero bueno, he comentado yo antes mi escena favorita, que la hemos comentado ahí bastante tiempo. ¿Cuál es la tuya, tu escena favorita, Jesús? Yo iba a decir la de Michiko también, porque es que me llegó muchísimo. Pero si no, creo que me quedo con el suicidio De Obara.
de Obara. Yo Es que quiero... está muy bien construido todo. O sea, es que, claro, hay centinelas siempre vigilando los barracotes, tal. Que Obara, que es una persona que ya hablamos de él, de cómo era, tuviese el atrevimiento, el valor de acercarse mientras todos están durmiendo, tomar un rifle. Tenía una bala escondida Sí, eso es en brutal. una pared detrás de un ladrillo. O sea, que como que ya es algo que tenía premeditado. Sí, bueno, eso deja claro que lo tenía pensado hace Sí, sí, tiempo. y habla mucho más del personaje. O sea, termina de desarrollarlo de una forma que, o sea, a mí me parece que no es que fuese un cobarde, porque es que, o sea, mucha gente dirá que los suicidas son cobardes. Para mí eso también tiene mucho de valor en muchos aspectos. Y no es que lo justifique, obviamente, pero creo que también era una forma del propio Vara decir, para que vean que no soy un cobarde, ¿no? Y si me voy a ir de aquí es como por mi propio pie, qué sé yo. Aparte de que tenía todo el espíritu destruido, pero es eso, él se despierta, coge un rifle. Aquí sabemos que muchos fingen dormir en la noche. Sí. Y aquí es una toma en la que se ve a un recluta. No, no, Está, es que es Kaji. Arakaji. Es que ese plano me alucina. Ya. Pues mira, más todavía. Sí, Porque sí. yo que estaba era pendiente era de Obara en ese momento. No me fijé que era Kaji. Bueno, Ujú. está Kaji. Están todos los Los rifles. rifles alineados Sí, sí. en las camas. Y él duda por un momento. Y está atento y duda. Y al final lo coge y sale. Ujú. Y me encanta que no hay una cosa de silencio a nivel de audio, o sea, Ujú. a nivel de montaje se escucha Sí, cuando sí. coge el rifle, los pasos que se escuchan muy fuertes, o sea, hay mucho sonido, que normalmente en películas un poco más convencionales y tal, Ujú. si se quiere que haya silencio, no suena nada. Sí, sí. Aquí suena todo. Coge la bala, empieza a preparar el arma, y me gusta que él no va directamente a uno de los baños. Creo que se da cuenta después que no debería estar haciendo eso ahí, porque una cosa que lo empieza a preparar, o sea, es como una secuencia que lo seguimos realmente casi que paso a paso. Ujú. Y esto es como una cosa de cuando alguien se va a disparar con un arma Ujú. larga, es más complicado, y que lo haga bien, ¿sabes? O sea, no que Ujú. se desfigure la cara o termine vivo, o sea, son cosas Ujú. como muy jodidas. Y yo creo que lo estaba haciendo bien, exceptuando porque al final usando un palito para jalar Claro. el gatillo no le daba. Lo intenta creo que son 3 veces. Sí, Y bueno, es que claro, eso es. es que lo que dice, y es un plano que vemos el pie y vemos su cara Ujú. que está aquí, la cámara. O sea, Sí, sí, sí. estoy exagerando, pero es que es una toma Sí, es un como muy cercana. primerísimo primer Y si plano. está muy cerca de él, se ve en la punta del rifle. Un momento en el que él dice, esto es como una señal, esto es como advirtiéndome de que tal vez yo puedo acabar cuando quiera y como quiera, no todo tiene que terminar acá. Ujú. Y cuando creemos que realmente se ha dado cuenta que no tiene que hacerlo o que no quiere hacerlo, se le dispara el arma. O sea, corta, se escucha el Sí, disparo y es este plano de los barracotes que se ven sí, las sí. literas a ambos lados y todos corriendo a ver qué pasa. Sí, sí. Corte, el cubierto y se ven los Ya. pies Sí, solamente. Es sí, sí. como, o sea, de verdad, creo que es una triste, pero es un buen final para este personaje porque se caracterizaba porque las cosas no se le daban bien, lamentablemente. Ujú. Incluso esto tampoco. Ya. Es, es muy triste, pero a mí me parece una escena muy... A mí me angustió muchísimo. Sí, Cuando ella estaba dentro del baño, dije, si lo vas a hacer, o sea, que lo haga y ya. ya. Pero cuando duda y ya luego se da cuenta de que tal vez no, y pasa, a mí me Ya, ya, bueno, destroza. es que es horrible. Cabe decir que tú me dijiste que yo puse el harakiri de bambú en la primera y ahora te has cogido la escena más cruel aquí Nah, en esta. es verdad, es verdad. A ver, en la tercera Eh, sí pero sí, coincidimos. pero sí, es que ese plano de cuando coge el rifle me encanta porque es muy plano de director, ¿no? Que eso se intenta hacer mucho de poner todos los términos en el plano, sean todas las cosas que infligen dentro de lo que es el drama de la escena, ¿no? Y está perfectamente en el primer término Kaji, cómo están los rifles, ese plano es brutal. Porque ya define, solo con ese plano, define todo el arco de Obara, porque está relacionado lo que va a hacer, está relacionado con lo que pasó con Kaji y todo eso. Sí, Y sí. Kaji se va a sentir muy culpable. Bueno, es brutal. Pero me gusta cómo todo esto ha sido también para Kobayashi como y lo que hablamos en el episodio de, no sé si fue de Harakiri o en Ujú. el primero de la condición humana, de cómo grabar esta trilogía le ayudó a él.
Sí. con Harakiri, que se nota cómo confluyen todas las cosas positivas de la condición humana en Harakiri, que Claro. ya dijimos una obra maestra. Sí, bueno, yo creo que él es... No sé cuántos años tendría para esto, pero sería relativamente joven. O sea, es un director Yo súper creo que más talentoso. de 30 y pocos no Sí, tenía. pero me refiero, o sea, hacer eso a los 30 años, Eh, ¿sabes? O sea, Villeneuve no sé cuántos años tiene ahora haciendo Dune, o Peter Jackson. Peter Jackson sí que era relativamente joven, había hecho pocas películas. Pero bueno, eso lo hablaremos cuando lleguemos al Señor de Hablando los Anillos. de épicas, dices. Sí, Como de películas épicas, de cosas. trilogías épicas. Claro. Bueno, para la Eso. tercera podríamos hacer un top 3 de trilogías. De trilogías, vale. O sea, un top tuyo, tu top 3 y mi top 3. Vale, hacemos. Vale, sí, vamos a hacerlo. De 3 trilogías cada uno, ¿no? Exacto. Jugando con eso. Vale, bien. Porque es que, bueno, o sea, a mí me falta a mí me faltan algunas importantes, como la de los colores, la de Apu, me faltan. Que esa en algún momento nos tocará llegar Sí, ahí. vamos a hablar de ellas. Pero bueno, son personales. Nada, vamos a ir acabando. Eh, Como siempre, tenéis los episodios completos en YouTube, viendo las plataformas de podcast. Tenéis abajo todas las referencias, que en este caso para la condición humana por ahora son muy pocas. Pero en la tercera voy a meter todas las referencias de las 3 películas juntas, por si ahí ya queréis buscar todas las cuestiones. La música es de Louis Zong, las locuciones son de Carme Borrás. Y nada, seguidnos en redes si queréis estar atentos, seguidnos en Letterboxd. No sé. Sí, suscribirse por todos lados y dejar comentarios, que al final aquí dejamos siempre, hablamos de películas, mencionamos películas referentes, tal. Cuando hacemos tops, que hemos hecho algún top, o hablamos de películas favoritas, igual siempre aparecen en las viñetas, pues coméntenos cuáles son las suyas, si están viendo la condición humana, cuáles son sus impresiones, que todo comentario y todo mensaje siempre lo vamos a leer. Exactamente. Y ahora que ya hemos visto muchas películas, o bueno, por lo menos yo me estoy viendo más películas de Kobayashi porque yo solo me había visto Harakiri en su momento, tú sí que te habías visto Kaidan. Me estoy dando cuenta, claro, porque estoy, a la vez de que estoy pensando en conjunto la condición, como pensándola en conjunto, intento de repente, y me estoy dando cuenta ya de muchas cosas estilísticas de él como autorales. Y yo creo que hay una cosa que le distingue por encima de cualquier cineasta, es cómo rueda los cielos Masaki Kobayashi. O sea, yo creo que nadie los rueda como él. Pero ya sabemos que está obsesionado Claro, con claro. cómo están las nubes, la Exactamente. luz, tal, y si algo no le convence, no rueda y ya Sí, está. sí. Pero es que es increíble lo preciosos que son todos. Porque además, muy rara vez rueda con cielos desnudos, o sea, con cielos sin ninguna nube. Siempre hay alguna nube, siempre, o si no es nube, hay en este caso blanco y negro, hay como un contraste de luz dentro de todo eso, porque hay, por ejemplo, la conversación que tiene Shinjo y Kaji de irse a la Tierra Prometida, todo eso está todo como casi en el atardecer. O sea, pero Es es muy que bonito. sí, y siempre, muchas veces, cuando sabe, y sobre todo en esta condición, que tiene ¿Humana? muchos, tiene muchos momentos de paisajes enormes, sobrecogedores y tal, siempre tira por contrapicado para que veamos el cielo. Sí. Muchas Bueno, veces. me recordó a la escena cuando van a ejecutar, es en la primera película, cuando van a ejecutar a Claro. los desertores, entre comillas. Ujú. Hay muchos planos que son muy desde abajo. Sí. Y también eso, pues, para ver a los personajes de esa perspectiva, pero Claro. influye mucho en esta perspectiva del cielo. Sí. Con Kaidan, si no la has visto, que yo la quiero volver a ver porque la vi hace mucho tiempo también, vas a flipar entonces porque al A final, color ahí. a color, y que hace mucho referencia al teatro kabuki, que todo es como muy exagerado. Ujú. Entonces hay cielos que no son cielos que tú sabes que es el cielo, pero es una Ujú. cosa loca. Y no sé si sabes cómo es Kaidan, la estructura de Kaidan. Sé que son cuentos, ¿no? Sí, Relatos. son unos relatos, unos más largos que otros, y es brutal. O sea, a mí Kaidan me encanta, o sea, me parece impresionante. Y ahora viendo más de Kobayashi desde este punto de vista, también entiendo un poco, puedo decir que es muy japonés, pero es muy japonés con todas las letras, ¿sabes? Con todas las bases. Y que dedique una película entera, así como a relatos más folclóricos y tal, es que es espectacular. Kaidan está, es que no me acuerdo si lo Sí, está en la hablamos lista, tanto, está en la lista. qué ganas de volver otra vez.